Hola amigos y amigas, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos nuevamente este domingo y continuar con nuestra serie. ¿Saben? El amor que Dios nos tiene es tan grande que Él ha hecho lo divino, lo que es inimaginable para el ser humano, con tal de generar nuestro encuentro con Él. Y ese es el motivo, esa es la razón por la que nosotros nos juntamos, aún en esta manera tan creativa, ¿no? Que es juntarnos de una forma virtual. Y precisamente como para Dios no hay nada que sea imposible, yo quiero pedirles dos cosas. La primera es que en los comentarios, durante se va dando este mensaje, usted pueda poner ahí sus acciones de gracias y sus peticiones para nosotros poder orar todos juntos por aquello que usted nos comparta. Porque sabe, a Dios le importa cómo nos sentimos, Él nos escucha, Él está con nosotros, Él está presente en cada una de nuestras luchas y en cada uno de nuestros asuntos. Y la segunda cosa que quisiera pedirle es que comparta este video con alguien más para que esa otra persona también conozca de ese amor tan grande que Dios tiene para él. Mis ojos puestos en Él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. En la tempestad, sé que tu voz me guiará. No temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él, y ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto a aquel que venció, y aunque mi voz falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya.
aleluya, por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Este domingo queremos invitarle a que podamos compartir nuestras peticiones de oración unos con otros. La Biblia nos llama a eso, la palabra de Dios nos llama a que oremos los unos por los otros, y es una forma también de acercarnos. Quiero animarle a que ahí en los mensajes, ahí en los comentarios de este estreno, usted pueda poner si hay alguna petición de oración que usted tenga en su corazón. Estaremos orando por eso en la semana. Los pastores, el staff de la iglesia, hermanos que están dedicados simplemente a orar, estaremos tomando su petición para orar esta semana. Pero hoy quisiera invitarle a que nos unamos en oración por aquellos que están en necesidad. Hay hermanos que están enfermos, hay personas que tienen alguna necesidad financiera por su trabajo con esto del COVID. ¿Y qué le parece si hoy nos unimos como iglesia y pedimos al Señor su bendición, pedimos al Señor su consuelo, su paz y su fortaleza en este tiempo? ¿Me acompaña? Oremos juntos. Dios, gracias porque podemos descansar en ti. Gracias porque eres ese Dios grande, fuerte y poderoso, Padre, que no hay nada que se escape de tu control ni de tu mano. Y Señor, en medio de este tiempo de distanciamiento social, en medio de este tiempo, Señor, de mucha necesidad, Padre, queremos volver a reconocer, Señor, que dependemos, Señor, que esperamos en ti. Y Señor, hoy, de una manera especial, oramos por aquellos hermanos nuestros que están enfermos, por aquellos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad. Dios, rogamos que extiendas tu mano poderosa y que, si es tu voluntad, Señor, les levantes, Padre, les sanes y les restablezca su salud. Señor, oramos por aquellos que están en alguna necesidad financiera, Padre, algunos hermanos nuestros, conocidos, familiares nuestros, Padre, en medio de este tiempo han quedado sin trabajo, están en necesidad. Dios, rogamos porque tú obres, Señor, y suplas, y siendo ese Dios tan grande que tú eres, de una u otra forma, Señor, puedas bendecir a otros. Señor, hoy entonces nos unimos como iglesia para rogar, Señor, tu bendición, para rogar, Señor, que tú sigas proveyendo, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque sabemos, Dios, que escuchas nuestra oración y que tú, Señor, hoy vas a tomar, Señor, cada una de estas peticiones y obrarás en medio de ellas, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tus tiempos. Te amamos, Dios. Gracias porque podemos descansar en ti. Que como hermanos en la fe, como iglesia, Señor, podamos soportarnos los unos a los otros, Señor, en oración. Que podamos, Señor, animarnos también en medio, Señor, de este tiempo difícil. En Cristo Jesús oro, Dios, y te doy muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Siga compartiendo sus peticiones y seguiremos orando por usted. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mientras escuchamos esta alabanza, tome un tiempo para pensar en cuánto Dios le ama. Y es tanto su amor que Él quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación.
profundo que el mar, más allá en el cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán, y me guiará el amor de Cristo. En el más hondo vaya aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá en el cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, y al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Oh, y más profundo que el mar, más allá en el cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, cerca de la maldad. Tu amor me bastará. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar, en la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria, o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy seguimos con este tema acerca de los encuentros con Dios. ¿Sabe? Me ha parecido muy interesante seguir con este tema y me parece que
Cada uno de estos encuentros que hemos visto, cada uno de estos personajes ha traído una enseñanza muy, muy especial a mi vida en lo personal, y espero que también a su vida Dios esté hablando de una manera muy, muy directa, muy concisa, y ojalá y esté siendo de bendición para usted. Esta mañana quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Marcos, capítulo 10, en los versículos 17 en adelante. Si tiene una Biblia por ahí, recuerde, le animo a que tenga su Biblia, ábrala por ahí. Aún cuando los versículos aparecen en la pantalla, le invito a que abra su Biblia, por favor. Y mientras lee junto conmigo, mientras seguimos reflexionando en esto, si hay alguna cosa que llama su atención, subráyela y luego vuelva a ella para que Dios esté hablando directamente a su vida. Es la historia de un hombre, la Biblia lo titula como el joven rico, y es una historia, me parece, también conocida. Si tiene su Biblia ahí y puede acompañarme ahí desde donde usted está, ahí en su casa, ¿qué le parece si nos unimos en la lectura? Abra la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, y lo leemos juntos. Hágalo junto conmigo, lo leemos a una voz. Dice: Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Permítame detenerme ahí y nuevamente le invito, como otras ocasiones, imagine la escena. Imagine la escena de este acontecimiento. Hemos estado hablando de estos encuentros, de estas personas que se encontraron con Jesús, y hubo una reacción especial en cada uno de ellos. Cada uno de estos hombres que hemos revisado hasta hoy, y una mujer, la mujer samaritana en el pozo de agua. Hablamos del apóstol Pablo después de este encuentro del apóstol Pablo con Dios, de Nicodemo, y el domingo pasado hablamos de este personaje llamado Zaqueo. Y en medio de todos estos encuentros que hemos revisado, ¿sabe? Hubo una transformación, un cambio increíble en la vida de la mujer samaritana, del apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, a convertirse en el más grande de los misioneros y predicador de la historia. Nicodemo, un hombre religioso, cambió su vida en medio de esta plática con el Señor Jesús. Y el domingo pasado veíamos este cambio radical de este hombre Zaqueo, que se dedicaba a robar a la gente, y entonces en medio de la visita de Jesús a su casa, él es transformado. Todos estos encuentros hablan de una transformación, de un cambio, de una nueva vida que estos hombres encontraron. Y por eso el punto era cómo es extraordinario el encontrarnos con Dios, y por qué se vuelve tan importante que usted y yo nos tomemos el tiempo para considerar y para pensar si hemos tenido este encuentro personal con Dios. Diferentes eventos, diferentes circunstancias, pero todos involucraban un cambio. Hoy, en la historia del personaje del que hablaremos hoy, que curiosamente no tenemos el nombre de este personaje, se le ha denominado como el joven rico. Es interesante porque yo no encontré en la Biblia que dijera que fuera joven. Y tampoco explícitamente dice que era rico, simplemente en los últimos versículos se concluye que era rico porque dice que tenía muchas posesiones. Y la historia de este hombre, que no conocemos su nombre, simplemente le llamaremos el joven rico, de este hombre no tiene un final feliz. Y es muy interesante porque en todos los encuentros que hemos revisado encontramos este final extraordinario, este final feliz de vidas transformadas y cambiadas que siguen a Jesús. Pero este hombre tiene una historia muy diferente. A nadie nos gustan las historias con finales que no son felices. Todos esperamos un final feliz. Esta historia no tiene un final feliz.
Sin embargo, me parece que revela grandes verdades en relación a cómo es que nos encontramos con Dios y qué cosas nos impiden tener esa relación y ese conectarnos con Dios. ¿Qué cosas nos impiden hacerlo? Y nuevamente quiero llevarle entonces al pasaje bíblico e ir viendo algunas cosas interesantes que suceden en medio de esta narración. Hemos visto entonces que algunos han tenido un encuentro con Dios porque había nacido alguna intención. Yo le he dicho que de alguna manera me parece que había como un despertar de la conciencia de Dios en su vida y comenzaron a preguntarse, a pensar en quién era ese Jesús, quién era ese Dios del cual se hablaba. Y hicieron algo por acercarse. Recuerda a Nicodemo, este hombre religioso, va y busca a Jesús. Se toma el tiempo hasta el anochecer y va y le busca. Ve a este hombre, Zaqueo, con una intención de conocer a Jesús y trepa un árbol con tal de encontrarse con Jesús. Estos hombres, de una u otra forma, había despertado en ellos una inquietud. Había nacido aquel deseo de encontrarse con este llamado Jesús y entonces conocerle de manera personal. Y entonces, este personaje, el joven rico, parece que había algo igual en su corazón. Había un despertar de su conciencia de Dios y comenzaba a preguntarse quién es ese Dios, quién es este maestro. Y dice en el versículo 17, leímos que cuando Jesús salía ya para seguir de camino, Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Y entonces dice que este hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Puede notar la intención y el deseo de este hombre de conectarse con Jesús. Le llama maestro, le llama bueno y le hace una gran pregunta: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Este hombre había en su corazón aquella intención, conocía de esta salvación que Jesús ofrecía, conocía de este mensaje que Jesús predicaba de que había algo mucho mejor que simplemente esta vida. Y él quería conocer, él quería saber directamente del maestro qué es lo que él tenía que hacer. No podemos juzgar a este hombre pensando en que no era sincero con su pregunta, porque en alguna ocasión en los evangelios encontramos a un fariseo, a un intérprete de la ley, que dice que para poner a prueba a Jesús, le hace esta misma pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No es el caso del joven rico. Me parece que él es sincero en su intención. Quiere de verdad conectarse, conocer quién es este Jesús, quién es este Dios que tanto se habla. Y entonces Jesús responde directamente a este hombre con algunas preguntas. Primero, le llama la atención y parece que la pregunta que hace Jesús está fuera de contexto. Para empezar, a veces es no muy grato, ¿no? Que te respondan con otra pregunta. Todos esperamos una respuesta. Este hombre esperaba una respuesta, pero Jesús responde con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es alguien que es bueno. Jesús está estableciendo aquel contacto, aquel asunto para unirse en el pensamiento y poner en una misma sintonía a aquel joven, haciéndole entender que finalmente solamente Dios es bueno, para luego introducir lo siguiente. Y entonces le dice: ¿sabes? Lo que tú tienes que hacer para heredar la vida eterna es que tienes que cumplir los mandamientos. Y los empieza a recitar: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Jesús le estaba diciendo a este hombre que en medio de alcanzar esta perfección de bondad, de ser bueno, él podría aspirar a la vida eterna. Conoce los mandamientos. El punto de Jesús era llevar a este hombre a entender que ¿sabe? Nadie podemos cumplir con estos mandamientos. Sin embargo, curiosamente, aquel hombre respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Quiero que notemos algunas cosas aquí. Mire,
La primera cosa que quiero resaltar en esto es de que no nos confundamos. Jesús en ningún momento está diciendo que la salvación depende de que cumplamos los mandamientos. Jesús no está diciendo, bueno, si cumples con eso, vas a ser salvo. No era el mensaje de Jesús, no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es una lista que usted cumple para alcanzar salvación. Eso no es el Evangelio. Porque al final de algo, Dios está seguro, y es que usted y yo no podemos cumplir con eso. Además, aun cuando quisiéramos. Sin embargo, este hombre estaba pensando que él sí podía hacerlo, que sí lo había hecho. Pero la realidad de las cosas es que usted y yo no podemos cumplir con ninguno de estos mandamientos. No matar, no, tal vez usted diga, bueno, nunca he matado a nadie. No cometerás adulterio. Bueno, tal vez usted diga, nunca he engañado a mi esposa, nunca he cometido adulterio. Tal vez usted piense eso. Pero cuando llegamos a cosas como no robes, tal vez usted diga, bueno, nunca he robado, pero ¿qué tal con aquellas cosas pequeñas que luego hacemos y tomamos que no son nuestras, que robamos el tiempo de otras personas? No dar falso testimonio. ¿Cuántas veces no hemos dado una información que no nos concierne y decimos un chisme, decimos algo que no es? ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestros padres cuando no les hemos obedecido? Todos hemos tenido un momento como este y nadie podríamos decir que hemos cumplido esto a la perfección. El punto de Dios era llevarle a este hombre a entender que mira, finalmente no hay nadie que sea bueno sino solamente Dios. Pero aquel hombre seguía pensando en que él lo había logrado, que él lo había hecho. Y mire, me parece que es una de las cosas que nos suceden a cada uno de nosotros. Consideramos que somos lo suficientemente buenos. Es algo inherente en medio de nuestra vida. Ninguno de nosotros nos queremos sentir culpables. Nunca aceptamos la culpa. Y nuevamente, yo sé que algunos de que me están escuchando hoy tienen alguna justificación y dicen, no es cierto. Pero la verdad es que, mire, cada justificación, cada situación que usted y yo hacemos para quitarnos la culpa, finalmente es este sentimiento, es este punto de justificarnos y quedar como personas buenas. Ya no son adicciones, son enfermedades, y entonces cuando uno decide esclavizarse al alcohol, a las drogas o a cualquier otra adicción como la pornografía, a contar mentiras, cualquier adicción, hablamos de enfermedad, porque eso nos excluye de la culpa y se da cuenta, nos pone en otra posición. Nos pone en una posición de víctima, de enfermo y no de responsable de la acción. Hablamos entonces de excusarnos. Llegamos tarde porque hubo mucho tráfico, cuando en realidad salimos tarde de casa. Pero siempre hay algo que nos podemos tomar para defendernos, y es algo inherente al corazón humano. El punto es que, mire, tanto como este hombre, usted y yo, siempre consideramos que somos lo suficientemente buenos. Jesús estaba entonces frente a un hombre que se sentía lo bastantemente capaz y bueno para hacer las cosas. Y entonces Jesús, en el versículo 21, dice que Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y después de eso, ven y sígueme. ¿Sabe? Esta petición de Jesús no era un capricho, no era una respuesta sacada de la manga, no era un asunto de que Jesús quisiera ganar la conversación y entonces hacer hasta lo imposible voy a hacer algo para que él se vea mal. No, simplemente Jesús estaba juntando toda la ley. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y en qué se resume toda la ley? Estos 10 mandamientos que usted y yo conocemos, ¿en qué se resume? Jesús lo resumió en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió en 2 grandes mandatos. De hecho, es interesante que los 10 mandamientos tienen estas 2 direcciones. Los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan de esta relación del hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos,
todas esas cosas tienen que ver, los primeros 4 mandamientos, con nuestra relación con Dios. Y los mandamientos que Dios citó al hombre rico, a este joven, tienen que ver todos con nuestro prójimo. ¿Se dio cuenta? No mates, tiene que ver con nuestro prójimo, se le quita la vida al prójimo. No cometas adulterio, tiene que ver con el prójimo. No robar, tiene que ver con el prójimo, le quitas lo que es de él. No harás falso testimonio, tiene que ver con el prójimo. Defraudar y honrar a los padres, tienen que ver con nuestros prójimos. Pero entonces Jesús profundiza en esto y entonces complementa la ley para hacerle ver a este hombre si realmente amaba a su prójimo. Y entonces la prueba del amor estaba en, ok, dices que los amas, dices que cumples la ley, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sirve a tus prójimos, entrégate a tus prójimos. Y entonces se fue donde este hombre comenzó a dudar. Mire, para seguir a Jesús, para entender este asunto de seguir a Jesús, no tiene que ver con una lista de cosas por cumplir. Tiene que ver con una entrega y tiene que ver con una actitud completa de la vida. Jesús no se sorprende cuando usted y yo hacemos cosas buenas. Jesús no se sorprende cuando usted y yo nos sacamos una palomita en alguna área. Jesús lo que quiere son vidas cambiadas y transformadas en una forma total. Y entonces era lo que buscaba en este joven. ¿Sabes? Si en verdad quieres tener un encuentro conmigo, deja que seas transformado y cambiado para entonces entregar tu vida ahí. Nuevamente, déjeme enfatizar esto. La vida no está en el hecho de cumplir cosas. Jesús nunca le dijo que cuando hiciera eso alcanzaría la vida eterna. Ahí no hay vida. Finalmente, en cumplir mandatos, en cumplir cosas, ahí no hay vida ahí. Ahí lo único que hay es frustración, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Ahí simplemente hay rivalidad, egoísmo, de decir yo sí cumplo y tú no cumples. Por eso la Biblia, cuando habla del Evangelio de Dios, no tiene que ver nada con los 10 mandamientos, si los cumples o no. La ley, los 10 mandamientos simplemente han servido para llevarnos a entender que no somos lo suficientemente buenos para alcanzar la santidad de Dios. Y era lo que Jesús estaba intentando hacer con este hombre. Sabes, mi querido amigo, la vida abundante no está en cumplir las cosas. Por eso complementa diciéndole, y luego, después de que ames a tu prójimo, entregándole todo lo que tienes, mostrando tu amor de una manera real, ven y sígueme. Y sabe, en esto es donde se encuentra la vida, en una relación íntima y personal, ahí donde usted y yo podemos encontrarnos con Jesús y conocerle en realidad. Jesús entonces le dijo esto, dice que lo miró y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. ¿Sabe cuál es este tesoro en el cielo? Nos gusta pensar en propiedades celestiales. Nos gusta pensar que, yo tendré una casa, porque dice la Biblia que Dios ha preparado morada para nosotros. Nos gusta pensar en esas cosas. La realidad es que no me queda muy claro cómo será el cielo, pero me parece que el mayor tesoro del cielo no son ni las coronas, ni las recompensas, ni las casas o propiedades que podamos tener en el cielo. Si las hay, me parece que el mejor tesoro es una vida eterna en compañía de Dios. Y es lo que Dios le estaba diciendo a esto. Ven y sígueme. Tendrás este tesoro enorme en el cielo de una relación conmigo. Mire, el Señor Jesús tocó un punto muy preciso en medio de la vida de este hombre joven, de este hombre rico. Él tocó la fibra de aquellas posesiones. El Evangelio se trata de una entrega total. Si usted sigue leyendo y llega hasta el versículo 28 del mismo capítulo, encontrará que el tema seguía. Y entonces Pedro, el discípulo, comenzó a decirle a Jesús, oye Jesús, tiempo, vamos a hablar aquí de algo. Como sabes, le dijo Pedro, Señor Jesús, tú sabes que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido.
Y Jesús le respondió: de cierto les digo que no hay nadie que por causa de mí y del evangelio que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, 100 veces más hermanos, 100 veces más hermanas, 100 veces más madres, hijos, tierras, y el tiempo venidero en la vida eterna. Jesús le respondió hacia Pedro, cuando Pedro dijo: oye, y yo he dejado todo, Señor, por el evangelio. Hemos dejado todo, dejamos nuestras barcas para seguirte a ti. ¿Qué tendremos? La respuesta de Jesús fue: no hay nadie que deje todo por seguir a Jesús que no reciba 100 veces más de lo que tiene. Y mire, no estoy hablando de un negocio, porque qué interesante, ¿no? Sigamos a Jesús y de tener una casa tendremos 100. Es un gran negocio. El punto de Jesús es que, mira, mi querido hermano, cuando tú y yo seguimos a Jesús, en Cristo somos más, que tenemos mucho más, estamos mucho más llenos de todo lo que pudiéramos tener. Y otra vez, Dios tiene bendiciones para nosotros y Dios derrama bendición una y otra vez. Pero la verdad es que no siempre se revela en situaciones monetarias, en relación a cosas materiales. Pero una cosa estoy seguro. Mira, te puedo decir que en mi caminar en Cristo nunca me ha faltado nada y nunca he visto a un hijo de Dios que le falte algo. Obviamente nuestra carne muchas veces nos hace sentir que las cosas nos faltan. Pero cuando somos sinceros, volteo a ver mi vida y puedo ver que tengo todo en Él. ¿Sabes? Esto 100 veces mejor que las riquezas. Seguir a Cristo es 100 veces mejor que cualquier cosa que puedas lograr aquí. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Y es lo que nos dice hoy a ti y a mí. Mira, mi querido amigo, en medio de esta historia podemos ver que hay cosas que no nos dejan encontrarnos con Dios, que no nos dejan tener esta conexión, vivir esta relación con Él. La primera cosa que veo en este hombre es que, ¿sabes? Ese pensamiento, ese sentimiento de creernos lo suficientemente buenos nos impide tener una relación con Dios. En tanto tú y yo no entendamos y no sepamos de nuestra enorme necesidad. Y la verdad, tú y yo en el fondo lo sabemos. Tú que me estás viendo hoy, sabes en el fondo que no eres lo suficientemente bueno, que hemos fallado y que necesitamos de Dios en nuestra vida. Y cuando nos despojamos de eso, entendemos nuestra necesidad, entonces podemos conectarnos con Dios. Revisa si este sentimiento de ser lo suficientemente bueno te está apartando de un encuentro con Dios. La segunda cosa que me parece en medio de la vida de este hombre es que, ¿sabes? Este joven rico tenía la vista muy nublada al considerar que eran mejor las riquezas temporales de esta vida que seguir a Jesús. Porque termina el pasaje en el versículo 22 que cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquel hombre tomó su decisión y decidió no seguir a Jesús. Su decisión fue: me parece que hay más valor en las riquezas terrenales que en seguirte a ti. Y es una venda que está en nuestros ojos cuando consideramos que esta vida material, que las cosas que podemos alcanzar en este mundo es mucho mejor que seguir a Jesús. Y no nos damos cuenta de lo que Jesús le decía a Pedro. ¿Sabes? Si dejas todo por el Evangelio y por Cristo, tendrás 100 veces más de lo que tú dejaste. ¿Sabes? Por eso te decía al principio, querido amigo, que me ves, que esta historia no tiene un final feliz. Este hombre rico decidió dar la media vuelta. Decidió seguir con sus riquezas y lo terrenal y no seguir a Jesús. Permíteme concluir con lo siguiente. Mira, cuando hablamos de encuentros con Dios, que son transformadores, que son grandes en poder cambiar y transformar a las personas, tiene que ver también con nosotros. La decisión es tuya, la decisión es mía.
tú y yo tomamos la decisión en cuanto a seguir a Jesús, a encontrarnos con Él o no. Y habría que pensar muy bien por qué no queremos seguir a Jesús. Y creo que este ejemplo de este hombre nos da una muy buena respuesta. Me parece que las mayorías de las veces que no caminamos con Dios es porque creemos que somos lo suficientemente buenos, somos lo suficientemente inteligentes para guiar nuestra vida, somos lo suficientemente buenos para hacer las cosas. O tenemos una visión tan nublada, una vista tan nublada, al creer que es mejor invertir nuestras vidas en cosas aquí en este mundo que en seguir a Jesús. Me impacta el versículo 21, que Jesús habla del enorme amor que le tenía a este hombre. El evangelista registra que Jesús con mucho amor, otros dicen que Jesús le amó a este hombre rico. ¿Sabes? Al final, Dios siempre nos va a amar. Dios tiene un enorme amor para ti y para mí, y esa es la buena noticia que hoy tengo para ti. Hoy quiero decirte, mi querido amigo, que Dios te ama. Dios tiene un amor incalculable para ti, tanto que entregó lo mejor que tenía a Jesucristo en la cruz del Calvario por rescatarnos. Y la gran pregunta siempre será, ¿cómo responderás a este amor? A esta enorme gracia de Cristo en medio de nuestra vida. Nuevamente, ¿sabes? Para encontrarnos con Dios, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Necesitamos saber que no somos lo suficientemente buenos para encontrarnos con Dios. Necesitamos entender muy bien que, ¿sabes? No hay nada en este mundo que valga más la pena que seguirle a Él. Hoy quiero invitarte entonces a que consideres y veas tu vida y recuerdes algo. Dios te ama. Dios tiene infinita gracia para ti y para mí. Y hoy entonces quiero invitarte a que consideres esta enorme gracia que Dios tiene. Y si Dios habla a tu corazón hoy, y si sientes que Dios te está hablando, ¿por qué no hablas con Él y te pones a cuentas con Él? Y en vez de dar la media vuelta como este joven rico y no conectar con Dios, hoy permaneces ahí y estás dispuesto a entregar toda tu vida a Él. Porque al final la petición sigue siendo lo mismo. Entrégalo todo por mí y tendrás algo mejor. Lo que te puedo asegurar, mi querido amigo, es que cuando uno le entrega la vida a Cristo, y es literal, cuando uno le entrega todo lo que tenemos a Él, se obtienen 100 veces mucho más de lo que uno podría tener. No encontrarás nada mejor en la vida que disfrutar de esta enorme gracia. Mientras cantamos el siguiente canto que habla de la enorme gracia de Dios, sublime gracia, dice este canto. Mientras entonamos este canto, sublime gracia de Dios que Dios tuvo para mí, piensa, y si Dios te habla, usa este canto y usa esta música de fondo para que tú hables hoy con Dios y le entregues tu vida a Él. Y luego, si lo haces, nos encantaría ser parte de eso. ¿Por qué no nos pones un mensaje en este teléfono de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla? Y con mucho gusto nos comunicaremos contigo. Escuchemos este canto, sublime gracia, y considera el enorme amor que Dios tiene para ti. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas por mí yo, perdido
fortaleció por siglos mil. Brillando estrella al sol, yo cantaré por siempre ahí, porque me salvó. Mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublimerá se de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató.